encontrarás y todo cambiará. Hoy, 19 de octubre, celebramos la fiesta de San Pablo Francisco Daney Massari, más conocido como San Pablo de la Cruz, presbítero. Este sacerdote es el fundador de la Congregación de los Padres Pasionistas. Hoy los pasionistas están de manteles largos. San Pablo de la Cruz nació en Génova, Italia, el 3 de enero del año 1694. Recibió una muy buena educación humana y cristiana de parte de sus padres, que eran fervorosos católicos, que trataban de agradar en todo a Dios y eran verdaderos hijos de Dios, que trataron de transmitir eso también a sus hijos. Y eso lo fueron transmitiendo a Pablo. Sobre todo le insistían en cumplir la voluntad de Dios sin hacer mal a nadie y haciendo el bien a toda persona, especialmente a los más necesitados, infundiendo en él un espíritu de generosidad y solidaridad con el que sufre, insistiéndole que aquel que más necesita es también un hermano suyo en la gran familia humana, aunque no lo conozcas. Perteneció a una familia económicamente bien acomodada. Cuentan que gozaba de una inteligencia prodigiosa, un físico impresionante y una amabilidad que lo hacía caer bien a todo aquel que lo conocía. Le ofrecieron tentadores negocios y hasta un pomposo matrimonio con una bella doncella de la nobleza italiana. Pero él rechazó todas estas cosas porque estaba completamente convencido de que Dios lo llamaba a servir como constructor del reino de Dios, llevando el mensaje de salvación a toda criatura y sirviendo a los más pobres y necesitados. Se preparó de la mejor forma y fue ordenado sacerdote. Sirvió en el sacramento del orden con tal entrega por muchos años. Un día sintió que debía crear una congregación para dar la posibilidad a muchos jóvenes de dedicar su vida al servicio de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Entonces se retiró y en un sitio solitario ayunó 40 días y 40 noches, hizo penitencia y redactó los estatutos de la nueva congregación. Son los estatutos que viven los padres pasionistas aún hoy. Fueron aprobados por el Papa Benedicto XIV y han servido de reglamentación para miles de religiosos pasionistas que durante casi 300 años han tratado de imitar el buen ejemplo de su santo fundador. Qué linda historia, ver cómo los padres lo forman por el único y verdadero camino, que es el camino de alcanzar la santidad, haciendo lo que Dios nos pide, hacer el bien siempre y no cansarnos jamás. Y a pesar de su hermosura, de su elegancia, él opta por llevarle alma a Cristo Jesús, por extender el reino de Dios, que es lo que a cada uno de nosotros también estamos llamados a hacer. Esta congregación de la Pasión, más conocida como los Padres Pasionistas, fue fundada el 22 de noviembre de 1720. Actualmente son más de 2.500 sacerdotes, distribuidos en diferentes santuarios, colegios, centros comunitarios, parroquias, y también hay algunos que son asesores en la ONU. Tienen un delegado permanente de justicia y paz, trabajando en estrecha colaboración con el delegado pontificio para las Naciones Unidas. En 1771 fundó la Congregación de Mujeres Pasionistas, para que también las muchachas pudieran consagrar su vida a Cristo viviendo su pasión, muerte y resurrección, sirviendo en el anuncio del reino de Dios y haciéndolo presente en la caridad para con los más necesitados. Al principio fueron de vida activa y evangelizadora, pero actualmente hay hermanas pasionistas de clausura, educadoras y misioneras. En 1772, sintiéndose muy enfermo, le mandó a pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero dicen que el Papa le respondió que la iglesia necesitaba que él viviera algunos años más, que le pediría a Dios que lo sanara, y curiosa y milagrosamente se sanó y vivió 3 años más. ¡Wow! Esto es interesante. Todavía en él no se había cumplido, no se había terminado de cumplir lo que Dios quería que a través de él se realizara. Podríamos decir de este santo que él se desgastó su vida por el evangelio. ¡Qué hermosa historia! San Pablo de la Cruz siempre procuró que más jóvenes, varones y mujeres, entregaran su vida al servicio del reino de Dios. Y este llamado está abierto.
seguimos buscando y promoviendo la vocación a la vida consagrada y a la vida religiosa como una entrega total a Dios y al servicio de los demás. Y cualquier muchacha, cualquier muchacho que desee hacerlo, hay muchísimas congregaciones y muchísimas posibilidades para entregar la vida por el reino de Dios. San Pablo de la Cruz falleció el 18 de octubre de 1775 a los 80 años de vida en Roma, en los Estados Pontificios. Fue canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. Pidámosle al Señor que también nosotros siempre busquemos la edificación del reino de Dios, vivamos el amor de Dios, ayudando especialmente a los más necesitados hasta que Él nos lleve a su reino. Amén.